recuerdo de muy pequeñito, allá en el 89, 90, que vi una película muy, muy rara. En principio parecía de terror, pero no. Era una especie de comedia muy absurda, de comedia casi como un spoof movie. Y claro, yo contaba con unos 8 o 9 años y no entendía absolutamente nada. No me enteré de nada. Solo vi que había un monstruo muy vistoso y que me gustaba. El diseño, los efectos especiales, que era una película disfrutable hasta llegar a un final absolutamente delirante que, claro, a ojos de un niño resultaba demasiado extraño para poder digerirlo. Esa película, distribuida por Troma, se llama El monstruo del armario y con los años se ha convertido en una auténtica película de culto. Aún nos acordamos de ella y ahora, vista de adulto, puedo decir que es una comedia fabulosísima, una comedia surrealista, única y que tiene mucha tela que cortar. Recientemente, la editorial Applehead Team ha sacado un libro, o va a sacar un libro, creo que está ahora se puede reservar y se puede pedir ya, está a punto de salir, sobre esta película, El monstruo del armario. Y cuando me enteré de esa noticia, me quedé bastante pillado, porque ¿quién iba a decir que alguien iba a escribir un libro sobre una película como El monstruo del armario? No es una película de una grandísima reputación. Es una película de culto muy minoritaria. Es una película de culto que sí ha visto mucha gente, pero muy poca, comparada con películas pues como mucho más fundacionales. Yo que sé, por ejemplo, Viernes 13, es una película que creó toda una franquicia. Y muchos ejemplos similares. El monstruo del armario no tiene secuelas. El monstruo del armario no creó una gran fortuna. No es una película hipercomercial en absoluto. Y sin embargo, bueno, es una peli de la que hay mucha de la que cortar. Y el autor Octavio López Champán, que ya conocemos por haber escrito un montón de libros para la editorial Applehead Team, el de la saga de Critters, Noches de Halloween, que lo tengo por ahí, Está vivo, y bueno, varios libros más. Sobre dinosaurios ha escrito un par, que ahora nos recordará los títulos, no, nunca los recuerdo, perdón. Y bueno, pues está aquí con nosotros, es Octavio López San Juan. ¿Qué tal, Octavio? Hola, Sergio, ¿qué tal? Encantado de estar tío? aquí. Muy bien, tío. Muy bien, pues muy nada, aquí del tirón, no he tenido que repetir nada. Y nada, tío, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo es eso, tío, que tú escribes un libro sobre esta peli? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te pasa? Pues teniendo en cuenta la magnífica descripción que has hecho, y que por la que yo siento también lo mismo sobre esa peli. Y de lo que tenemos que hablar, porque, joder, o sea, vamos. Sí, sí. Pues todo empezó eso cuando escribí en la revista de Sci-Fi World, que hacía artículos sobre algunas pelis y tal, y pensé en escribir uno sobre El monstruo del armario, porque no había nada de información sobre esa peli, aparte de los datos típicos que aparecen en IMDb sobre el casting, ¿no? Pues si aparece Paul Walker de niño, la primera película de Paul Walker y tal, eran datos muy elementales, no había nada de datos de la producción, ¿no? Entonces me puse a buscar al director, a Bob Darling. Me costó un montón encontrarlo porque no aparecía por ninguna parte, no tenía datos de contacto, pero sí que había una persona que se apellidaba igual y se parecía físicamente, pero tenía 30 años, 40 años menos, ¿no? Dije, podría ser el hijo. Y le pregunté si era el hijo del director de Monstruo del Armario, me dijo que sí, y le comenté que estaba interesado en entrevistarle para un artículo. Y ahí fue cuando contacté con el director. Y ya ese artículo salió súper chulo, ya me contó todos los pormenores de la peli, toda la maldición que arrastra este proyecto. Y luego ya un buen día, mi amigo Jonathan Bellés, que también le flipa la película, ¿no? Que nos conocemos de hace años, que fuimos la primera vez a Sitges en el 2004, ¿no? Es también fan de Godzilla y el que dirigió el documental de Los albores del Cayo Vega, de Dawn of Cayo Vega. Me regaló un collage que había dibujado él al monstruo, pero yo salía encima, ¿no? Salía como un poco haciendo homenaje a la última escena de la peli. El monstruo me llevaba a mí en brazos, ¿no? Me encantó el collage ese y eso de alguna manera activó o reactivó mis ganas de hablar de la peli. Y dije, bueno, pues ahora voy a intentar contar a lo grande la historia de esta peli, ¿no? Que es, como bien has dicho, una película que
no es que no fuese nada comercial, es que fue un rotundo fracaso. Fue un rotundo fracaso, pasó totalmente desapercibida también por varios elementos que comentaremos después, varias circunstancias, y quería poner de relieve eso, ¿no? O sea, a pesar del esfuerzo que hicieron estas personas, pues no tuvieron ningún reconocimiento y quería recordar eso o, no sé, poner sobre la mesa, sobre el papel, que a veces el esfuerzo no tiene sus frutos, pero quería mostrar a la gente o describir ese esfuerzo, ¿no? Porque fue una cosa de una lucha de 5 años, ¿no? Y eso fue un poco la génesis de este proyecto. Qué entrañable eso, tío. Es tierno incluso. Dices, hostia, casi sin comerlo ni beberlo dijiste, hostia, pues esto da para libro, da para una historia más larga, ¿no? No da para un solo artículo. Está guay, está guay. Sí. Bueno, y bueno, ya comentaremos. Dime. Sí, no, para esta charla me la tuve que volver a poner porque hacía años que no la veía y no tenía mucha fe, no tenía demasiada fe en ella porque dije, hostia, yo recuerdo que esta es la tercera vez que la veo. La vi más, yo qué sé, a lo mejor la vi con 20 años o menos, la segunda vez que la vi, después de pequeñito. Y ahora esta tercera vez es, yo qué sé, más de 15 años después me la vuelvo a ver. Y me arrepiento porque digo, joder, me la tenía que haber visto más veces porque es una película la más de divertida y con una gran clase. Yo soy bueno, y tú también, un gran amante de la serie B y yo creo que está bien encontrar valores a la hora de analizar una película hecha con muy pocos recursos y con un cierto estilo. Y esta película tiene estilo. Sobre todo es una película que recuerda a las monster movies de los años 50, hasta tal punto que cuando la veía, ayer viéndola, la vi en VHS, por cierto, ni me molesté en ver alguna copia en DVD ni nada. Digo, mira, tengo aquí el VHS, por cierto. Aquí, que la peña lo vea. La primera edición en VHS del Monstruo del Armario. Hace un siglo que la tengo. Me la puse así. Dije, mira qué coño, tío. La quiero ver como la recordaba doblada y tal. Y me ha encantado. Me parece una película buenísima. Me ha encantado. Y como te decía, me parecía ese rollo monster movie de los 50 hasta tal punto que creía que estaba ambientada en los años 50. ¿Sabes? Por ese estilo. Antes, aquí fuera de grabación y tal, estábamos hablando de que puede ser que gracias a ese tono que tiene, de muy poco recurso, con esa fotografía un poco pobretona, que recuerda un poco, ¿no? Esas películas con esa economía de medio de los años 50, ¿no? Sí, también. Bueno, si nos ponemos a analizar el guión, yo creo que el principal objetivo del director, que también escribió el guión, es como una cine de autor, entre comillas, ¿vale? Es un proyecto muy personal. Me lo parece, me parece que tiene cierta personalidad. Es una película que además, un guión con lo delirante que es y lo absurdo que es muy original. A ver, ¿quién coño se ha atrevido a hacer una película similar al Monstruo del Armario? Aunque sea una película a base de clichés, ¿no te parece que es una película que bien podría haber firmado el guión, en principio? David Zucker o... ¿Sabes? El guión. La veo de una originalidad brutal, pero partiendo de esa base de que estabas comentando en los años 50, de ciencia ficción de los años 50, pues ese yo creo que fue el principal anhelo de Bob Dylan, ¿no? Y todos los personajes de alguna u otra manera, o los grandes momentos, desde la científico, que hace la enumeración esa de A, porque tal, B, porque no sé qué, cuando da esas explicaciones que es de surgió del fondo del mar, que la protagonista de esa peli hace eso exactamente. Incluso la trampa que le tienden al monstruo al final, en la trampa esa de electricidad y tal, que es del enigma de otro mundo, ¿no? O sea, ahí hay una serie tiene elementos muy cincuenteros, ¿no? Muy de ciencia ficción clásica. Mucho. Y luego esa manera de pervertir, que yo no me di cuenta, lo del giro, o sea, el giro final sí que te choca un poco, pero no fue hasta que vino Joey Kaufman a Alicante, hace ya una Navidad de Sangrientas, un festival de estos que hay aquí, que lo llama Manolito Motosierra, que vino a hablar de la troma y todo, y todo esto. Y yo... Sí, perdón que te corte. Ahí hay un premio de público por un corto en ese festival. Sí. Hace años. Sí, y de hecho fui yo a la charla que dio y la única pregunta que le hice fue precisamente sobre el monstruo del armario, ¿no? Porque quería saber algo de la peli ya entonces, estoy hablando hace, no sé qué, hace aquello, 15 que te viene de lejos, no sé. ya, te viene de lejos. Sí, mira, fijación, pues eso, desde que la vi la primera vez cuando tenía 10 años, una cosa así, en Canal No, que creo que compartimos esa... Sí, coño, lo estábamos hablando antes. Yo pensaba que era en televisión española, pero claro, yo también soy de Alicante, de la costa de Alicante, así que hemos visto la misma televisión y tenemos la misma edad más o menos. Eso así es. que
hostia, tiene que ser ese pase de Canal No en el año 89, 90, ¿puede ser? Por ahí. Nos marcó a fuego. Sí, Y cuando vino Joy Kaufman, pues eso, le pregunté sobre la película de Monstruo del Armario y me dijo, es una gran película de catálogo de Troma, tal. No me dio muchos datos, porque hablaremos de lo complicado que fue la relación con los directores, con el director y los productores, pero sí que me dijo, la primera película de un monstruo homosexual. Y yo me quedé así, y yo, como que un monstruo homosexual. O sea, sí que había reparado que el monstruo al final, pero no, lo había pasado por encima. Sí que coge al prota y se enamora de él. Y entonces empecé a atar cabo y digo, el monstruo del armario. El monstruo que se esconde, que sale del armario. Dije, uy. Muy bueno eso, muy bueno. Bueno, dime, claro, eso es genial, porque yo no sé si eso está hecho a posta. Si es así, me parece una puta genialidad absoluta, lo de los armarios, ¿no? Que es el monstruo, para quien no haya visto la peli, esté viendo esto de qué va, pues es un monstruo que se esconde en los armarios y ahí es cuando mata a la peña. La película tiene un tono familiar, ¿vale? Es una película con un humor negro bastante inocente, ¿vale? Pero es una película donde muere gente. Es un monstruo asesino que aterroriza una pequeña ciudad y se esconde en los armarios. Y parece que su talón de Aquiles sean los armarios, tal cual. Es una cosa muy curiosa. Y bueno, sí, eso, que al final, sin destripar nada, vamos, digamos que tiene cierta relación con la fijación que tiene el monstruo con un hombre que ve. Y bueno, sí, está bien ligado lo de los armarios. Sí, y además, con lo de salir del armario. La excursión final o el viaje final hacia San Francisco, que es la capital homosexual de Estados Unidos y del mundo, bien podríamos decir. Sí, hostia, que no lo había pillado eso, ¿ves? Esa luna de miel en la que se van los dos ahí, que acaba como acaba, con eso enlazado de King Kong, es que me parece brutal la maldita peli. Sí, es una maravilla. No había hecho la ligación todavía de lo del armario con... Porque, ¿sabes qué pasa? Que es tan desconcertante el hecho de que la película tenga esa resolución con el hombre, con el protagonista, con ese Clark, no sé si tiene algo que ver con Superman, porque el reportero, las gafas... Clark Kent, periodista, claro, Richard Clark Kent es tal cual. Sí, además tiene esa bastante bien pillada, ¿no? Por el tema de la chica con la que se lía, se enamoran así inocentemente, ¿no? Cuando cada que se quita la gafas del prota es como un tío muy atractivo, pero claro, la mujer como que se pierde el juicio. Y claro, eso tiene mucho que ver con el final, sin destripar nada, ¿vale? Porque mola que el espectador que no lo haya visto se lleve una sorpresa, porque lo más desconcertante de la película es ese final y lo más confuso, porque realmente no sabemos cómo pillar eso. Es que es delirante, es surrealista. O sea, la resolución de la película es surrealista y tienes que verla unas cuantas veces o una vez más o pensarla bastante para pensar en lo de los armarios, en lo del monstruo, en lo del hombre, en lo de los ojitos del tío, no sé. Digamos que eso, vale. Si la tienes muy estudiada, dices, coño, espera, el armario, sí, ok. Bueno, un montón. Sí, es surrealista, total. Quería añadirte sobre eso que has comentado de Clark Kent y Richard Clark. A mí me flipa un detalle porque cuando estábamos acabando el libro, bueno, el libro también viene acompañado, ya que Jonathan es el que me dio la idea de alguna manera para hacer el libro y es dibujante, aparte de ser director, es un artista de la leche. Pues le dije que estaría guay hacer pues ilustraciones de los grandes momentos de la peli, ¿no? Y me hizo un montón, hizo 12. Hostia, hay ilustraciones en el libro. Como el rollo este de Richard Clark Kent, tal, que es súper arrebatador y tal, molaría hacer el último dibujo que saliese como abriéndose el pecho como si fuera Clark Kent y Superman, solo que en vez de salir la S, que saliese la cara del monstruo, ¿no? Y hizo un dibujo, vamos, súper chulo, ya lo veréis. Eso está en el libro, ¿no? Eso está en el libro, está en el libro. Con el fondo sale una ciudad que es un mezclote de San Francisco con el logo de la Troma por detrás, o sea, una chulada. Qué guay. Pero lo más chulo fue que se lo enseñé al actor protagonista, Donald Grant, que hace de Richard Clark, que es el que hace el prólogo del libro también. Está la mayor Yo no sé si eso... Está la mayorceta ya, ¿no? El hombre. Sí. Bueno, tendrá 50 y algo, 60, no sé así. Tenía 22. Sí, tenía 22 o 24 años. Sí. Vale, hostia, vale. Hombre, como también el típico señorito así que parece que eran a 30 y pico ya, ¿sabes? No, pues era bien joven, tenía, te digo, 24, 25, una cosa así, no tenía más. Y se ve que eso, le enseñé el dibujo activó algo de su cabeza, no lo sé bien, pero al día siguiente me envió un montón de fotos que había hecho él con una cámara profesional, o sea, no había fotos, yo no tenía fotos de detrás de las cámaras y de repente me llegaron como 100 de Donald Grant, pero había un grupo de fotos en concreto que me dijo, mira, Octavio,
Esto es, quise darle una sorpresa por el rollo del Superman y Richard Clan al director y a todos los integrantes de la peli. Y cuando estaban rodando la escena esa que están evacuando la ciudad, o bueno, ya casi al final, que se van todos en el autobús, dice, paré el rodaje y me había compinchado con la de vestuario y me hizo una camiseta de Superman. Entonces se ve las fotos, es un concatenado de imágenes que el tío corta así, se sube encima de un coche, se abre el pecho y sale la S de Superman, ¿no? Y sale como volando, salta por el coche y luego se va corriendo, ¿no? Y dije, ostras, qué chulo cómo de alguna manera hemos llegado con 40 años, ¿no? de retraso al mismo punto. No sé, claro, eso me mola mucho. Claro, o sea, había que hablar sobre esa película hoy, que sea de esa manera, ¿no? De esa manera tan desbocada y tan apasionada, ¿no? Porque yo creo que la peli lo merece, lo merece. Es única. Y bueno, ¿y este libro cuándo sale? Que creo que está para reservar ya. Sí, está en preventa ya y en principio sale en noviembre. En principio de noviembre ya tendría que estar en casa de la peña. Muy bien. ¿Vas a presentar en Sitges, imagino? Sí, bueno, en Sitges vamos a presentar el de Critters este sábado, pero sí que me he dejado la última diapositiva, los últimos minutitos para hablar un poquito del monstruo del armario. Sí, claro, coño. Si sale en noviembre, tío, tienes que presentar ese. Sí. Claro. Muy bien, tío. Y... A ver qué tal, porque... Sí. Y bueno, entonces, aparte de las ilustraciones... Las ilustraciones son de Jonathan y de Bob Dylan. Hay una entrevista al productor, a David Levy, a Paul Dooley, que es el que sale en la recreación esta de Psicosis tan chula en la peli también, el que hace del marido este. Sí. Ese gag es cojonudo, tío. Ese gag está muy guay. Yo no sé. Dices, vale, tiene que ser ya esta broma. Está ya tan repetida, ¿sabes? Que yo a la cuarta vez ya tiene que ser el puto monstruo. Y no sigue siendo el marido que abre la ducha para preguntar a la mujer si necesita algo, que se va de compras o no sé qué. O que no encuentra la llave, no sé qué historia. Sí, tiene alrededor, pues eso, de 30 entrevistas y tal. Y no sé, ha quedado muy completo, pero también ha sido un poco locura, o sea, recomponer la historia, porque era una historia muy fragmentada. Ya me había dejado en la primera entrevista lo que he comentado con el artículo de Sci-Fi World, de cómo había sido la peli, y era pues eso, gran parte del equipo procedía de las producciones de Robert Altman. Por eso muchos actores, Henry Gibson, Donald Moffat, vienen de ahí. Por eso tiene también un casting tan de renombre, ¿no? Que te choca que una película de tan bajo presupuesto, entre comillas, tenga esas caras tan conocidas, ¿no? Y además de actores con caché. Y era por eso, ¿no? Por esa amistad mutua que venían del cine de Robert Altman. Y bueno, estas personas, Bob Dylan y Peter Bergquist y David Levy, pues se aliaron, ¿no? Para hacer esta película, este canto de amor al cine de los años 50, pero también saludando al cine de los años 80. Sí, claro, hombre, tiene un tono de película de aventuras un tanto Amblin, un tanto Spielbergiano, pero ojo, vamos a matizar esto. Un tanto Amblin no incluye, a ver, está el niño, hablaremos de él, que es Paul Walker cuando era pequeño, Paul Walker de la saga de Fast and the Furious, que murió en un accidente, porque era piloto de carreras también, ¿no? Murió en un accidente de coche, así yendo muy fuerte, es lo único que sé. Creo que era el copiloto. Pero bueno, aquí sale el niño que no se le reconoce demasiado. Hace de niño nerd, el profesor lo llaman. O profesor. Sí. Le llaman profesor, eso confunde bastante. Pero profesor, sí. Y no le llaman profesor al chaval. Ese es un niño nerd que hace inventos así tecnológicos y tal. Y bueno, claro, Amblin, no tanto por el niño, sino por el tono de la película de aventuras, familiar, porque los protagonistas, vamos a hablar de ellos, es Bill Dispar. Hay una serie de personajes variopintos que se juntan, está el cura calzonazos, está el profesor chiflado, el científico que interpreta a Henry Gibson, está el prota, Clark, está la chica, que también es una especie de profe vegana o profe así. Sí. Para ella el chocolate es veneno para el organismo. Están estos personajes y el niño. El niño y el militar no te olvides, que el militar para mí es de los mejores de la peli. No, sí, el militar, bueno, está en paralelo, el militar digamos que no es amigo de ellos. Viene después, sí. Sí, el grupito con la mierda esta, ¿cómo se llama? Cuando tocan para llamar al monstruo, ¿no? El xilófono. Sí, muy bien, encontrarse la panza. Sí, esa movida. Y claro, eso es muy curioso y muy original, porque son los personajes que están juntos, no son los Goonies, tío. Son una serie de personajes de diferentes edades. Es un poco pues lo que señalábamos antes, ¿no? De homenaje al cine de ciencia ficción de los años 50, a la guerra de los mundos y los grandes
o los principales elementos o personajes de aquella época, ¿no? Pues el Sí, cura. o sea, exacto, tiene esos elementos de ciencia ficción paranoide, pero hasta sus últimas consecuencias. Es decir, ya no es una invasión de arañas gigantes, no es una invasión de extraterrestres, no son dinosaurios, no son... Vamos a ver, es un puto monstruo que con la excusa de que ni los militares pueden acabar con él, porque cuando tú ves las escenas en las que los militares atacan al monstruo, no le dan ni una, o sea, vale que las balas no le hagan daño. Dices, vale, ok, no le hacen nada las balas, ¿no? Ni siquiera le dañan. Es como si no le tocaran nunca. Pero oye, si vienes con un tanque y con unas granadas y con bombas de todo tipo, a menos acierta, que a lo mejor sí que revienta, tío, que es un puto monstruo. Es una especie de albóndiga gigante machacada, ¿no? Quiero decir... Es como el Rancor, ¿no? Una especie de Rancor o algo así. A mí siempre me lo ha recordado. Sí. Bueno, tiene ese elemento surrealista que viene, que es muy gracioso, sobre todo por ese tono paródico que tiene en la película, te lo comes. Pero es muy gracioso el hecho de que dicen, no podemos acabar con él, ni las bombas ni nada. Pero es que, vamos a ver, si hubiera alguna imagen en la que una bomba le cae encima y no le hace nada, tiene una especie de cuerpo magnético que impide que las bombas le hagan daño, pero de eso nada. Es que no le dan ni una, ni granada ni bomba, van todas para otro lado. Bueno, yo se lo perdono. Se lo perdono un poco porque es un poco el mal endémico de las pelis clásicas de Godzilla. Exacto. También. Sabes que lo bombardean y por no dañar el traje, exacto, le dan para... no rueda nada de eso. Es que es por eso. No lo digo como un reproche, evidentemente, lo digo como una especie de halago para la película, porque yo creo que la mejor manera de enfocar una teoría tan absurda como a un monstruo de bomba no se le puede... que no tiene nada... Vamos, no tiene nada así magnético que hace que las bombas le reboten, pues es eso, es que no le den ni una, ¿no? Y ya está. Al estilo, evidentemente, al estilo japonés, ¿no? Así de monstruos gigantes, el Kenju Eria, ¿no? ¿Se llamaba? Kenju, sí. Está muy guay, pues, ya te digo. Y esta gente pues se esmeró a fondo, hizo... Claro, como no tenían mucha pasta, cogieron un pelín de pasta para empezar el rodaje, pero les prometieron, menos a los actores, que le pagaron los mínimos del sindicato de actores, les prometieron a todos los participantes que iban a cobrar una vez la película consiguiese un distribuidor y tuviese éxito y empezase a recaudar, ¿no? Y los primeros que iban a conseguir, antes que los productores, el salario eran los que habían participado. Claro, como fue un fracaso, aquello nunca se produjo y la gente no cobró, ¿no? Pero bueno, luego se quedaron sin pasta y les quedaron unas escenas por rodar la película, eso ya estaba en el 84, bien empezó en el 83, buscaron un distribuidor que fue la Troma, eran los únicos que querían apostar por ellos, por rescatar esta película, con una promesa de que iban a contratar a un compositor y una orquesta a todo trapo para hacer la banda sonora. Hostia, y unos efectos especiales. Perdona que te corte, Octavio. La música tiene algo robado de John Williams, ¿puede ser? De Tiburón. Tiene ese tum, 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 que dices, vale, ok. No se parece... Tiene ese toque medio Tiburón, no sé si intencionado o no, sí, pero le sienta muy bien. Creo que sale muy original. Sí, yo no sé si intencionado, pero como también está el rollo de homenajear a Encuentros en la tercera fase, yo creo que entra solo, ¿no? Sí. Pero bueno, y la Troma les propuso una serie de condiciones que luego no cumplió, ¿no? Entonces, entre ellos, cuando esta gente, Bob Dylan y David Levy, le dieron el bruto del metraje que habían rodado, estamos hablando de finales del 84, principios del 85, Troma, sin decirles nada, hizo un nuevo remontaje, haciendo como más bobalicona o más a los estándares de Troma la película, ¿no? Aquello cuando David Levy, sobre todo, y Bob Dylan la vieron, pues montaron en cólera y dijeron, ¿pero qué habéis hecho? Habéis cagado la película. Y David Levy se tuvo que ir personalmente con un nuevo equipo de editores allí al edificio de la Troma a remontar la película, porque decían los de Troma, esto lo contaba David Levy, que habían perdido como el índice de lo de dónde iban las tomas en cada momento de la peli, ¿no? Como diciendo, es que hemos hecho esto, pero no podemos volver atrás. Y David Levy dijo, pues voy allí y la remontamos desde el principio. Entonces se tiraron otros tantos meses remontándola, allí en el seno, en el corazón de la Troma, con unos editores que habían contratado a tal efecto Stephanie Paleski, entre ellas, o era la principal editora de la peli,
que al final acabaron echando pestes de cómo funcionaba la trama, ¿no? Porque mencionaban eso, que David Kaufman era bastante simpático y manejaba bien las situaciones, ¿no? Pues esa visión que tenemos todos de Kaufman, ¿no? Un tío muy entrañable, también un poco pillastre, ¿no? Muy simpático, Sí, como canalla simpático, ¿no? Claro, entrañable de cara al público, ¿no? Porque ahora hablaremos de eso, porque yo pensaba que Lloyd Kaufman, que es un tío tan criticado como alabado, pero también tiene como cierta fama, no sé si él o la troma en general, de ser bastante pillos, ¿no? De ser bastante trastos. A mí, por lo que me contó Stephanie, era eso. O sea, él era como el poli bueno, de hecho lo definía así, utilizaba esto, y Michael Hess era el poli malo. De hecho, cuando acabaron de editar El monstruo del armario, les hicieron una revista, contacto con ellos para ver cómo era trabajar en la troma, y bajo seudónimo, Stephanie Paleski pues, rajó bastante, ¿no? Del funcionamiento, de cómo abarataban todo, que los horarios de rodaje eran interminables, que miraban mucho la peseta, bueno, peseta, el céntimo de dólar, Sí. pero... y luego Michael Hess se enteró y dijo, sé que eres tú, sé que has sido tú la que ha dicho este tipo de declaraciones, y dice, después de todo lo que te hemos ayudado, eres peor que los judíos que construyeron los hornos para quemar a otros judíos, ¿no? Y la Stephanie dijo, pero escucha, ¿qué estás diciendo? Y luego a los 5 minutos llamó Joe Kaufman, perdona, que a Michael Hess se le fue un poco la bola, no te lo tomes a mal, y te queremos dar trabajo para una nueva película de Troma, tal. Y Stephanie dijo, hasta aquí hemos llegado con Troma, ¿no? Pero tenían esa relación un poco de tira y afloja entre los... Bueno, tira y afloja no, que uno te clavaba la picada y el otro luego te pasaba la mano por detrás de la espalda. Claro. Yo imagino que para trabajar con Troma tienes que saber a lo que te atienes. Bueno, ahora teniendo las referencias que tenemos de Troma y de todo su historial, en fin. En aquella época, bueno, ya hacían bastantes pelis, ¿no? En los 80 ya tenían... Claro, allí ya lo habían petado con El Vengador Tóxico, en el 84 claro. Lo habían petado ya, estaban expandiéndose un poco, que luego no le salió muy bien, pero bueno. Así es, así es. Y muy bien, tío. Pues a ver si estamos al tanto de la salida de ese libro y con muchas ganas. Ahora que sabemos un poco más de él, yo no desconocía el tema de las ilustraciones, así que eso, y de las fotos inéditas del prota que te ha prestado y tal, pues bueno. Va a estar muy guay. Ha sido, al final ha adquirido ahí un esto de como tesoro inédito, ¿sabes? De todo el material, aparte de cómo está hecho el libro y todo eso, sí. de materiales que nunca se han visto, y ha sido en una semana o 2 semanas antes de concluir, de repente, ¡pum!, se ha hinchado de material, o sea que fenomenal. Pues sí, tío. Nada, pues a ver si la peña que esté viendo esto quiere ver la peli. No vamos a dar muchos detalles de cómo es el monstruo, el diseño, pero está muy chulo. El diseño del monstruo es muy peculiar y es único también, ¿vale? Está guay porque me recuerda a cómo creaba sus criaturas Stan Winston. No digo que sean los efectos especiales de Stan Winston, pero podría haber sido un monstruo de Stan Winston. ¿Por qué cito a Stan Winston? Porque Stan Winston es uno de los, junto con Rick Baker, es uno de los creadores de monstruos dentro del cine fantástico más originales que hay. Winston nunca se quería repetir con los monstruos. Por eso cuando hizo Depredador no quería parecerse a Alien, ¿sabes? Y así cuando hizo Pumpkinhead, su peli Pacto de Sangre, el monstruo no quería que se pareciera a Alien o a Depredador. Siempre variando. Igual que Rick Baker, cuando antes. Y este monstruo, del monstruo del armario, me recuerda a ese rollo Baker-Winston, un poco menos elaborado, pero que es original, joder. Esa boca redondeada, con esos dientes, con esa especie de bueno, que eso tiene un toque alien también. El bicho que le sale de dentro tiene ese toque alien. Y eso, y estaba así de... Sí, dime. No, eso que estaba así desde el principio, que desde un primer momento William Stout, que es el gran artista diseñador, cuando lo plasmó ya tenía órdenes de Bob Dali, ¿no? Que tuvieran como una boca retráctil, sí. ¿no? Y luego te recuerda también, creo yo, a lo de Rick Baker, porque realmente Doug Beswick, que es el que materializó el traje en su taller y todo su equipo, con Kevin Brennan y Mark Brian Wilson, que trabajó en Los Cazafantasmas, que es el que se metía dentro de Slimer, el fantasma verde también estuvo ahí implicado en la construcción del traje. Todos venían de la Guerra de las Galaxias, ¿no? El Doug Beswick, que habían trabajado juntos, o sea, que compartían como el mismo ADN, ¿no? Entonces, pues eso se percibe, creo yo, en la materialización de este engendro. Sí. No, está muy chulo el monstruo, el diseño y además cómo lo filman, que no pierden detalle. Sobre todo hacia el final, cuando se enseña ya el monstruo de arriba a abajo, no pierde detalle. O sea, está filmado desde todos los ángulos posibles. Está guay. Al final esta película tiene un reparto, aparte, un equipo técnico-artístico bastante de alto standing, ¿eh? Así, poca broma. De pocos recursos, pero los pocos recursos que hay,
hay una calidad ahí, ¿eh? No es una mierdecilla de Troma cualquiera, ¿eh? No. Bueno, y mucha gente la tipifica por eso de Troma porque lleva la etiqueta Troma, pero como hemos comentado, realmente solo se ocuparon de distribuirla. Yo creo que esta es, sí. Aún así, creo que es una de las 3 o 4 mejores películas que tiene Troma en su catálogo. Totalmente, O sea, me parece totalmente. que está muy currada a todo nivel de lo que hemos comentado No, ya, y tiene clase. argumental, puesta en escena, interpretativo, me parece una pasada. La peli tiene clase, ¿eh? La peli para analizarla, incluso técnicamente, da mucho de sí, ¿eh? La pega que le veo yo, pues lo que hemos comentado, que debido a esos problemas que tuvo financieros y de retrasos en el montaje y tal, cuando se estrenó en el 87, da la sensación como que llegó tarde, ¿sabes? Porque parece una tontería, pero del 83 al 87 hubo ahí un boom del cine fantástico, si los cazafantasmas, Regreso a Futuro. Entonces, estrenas en el 87 Monstruo del Armario, que se ha rodado en el 83 con ese pálpito que había del cine fantástico en el 82-83, y dices, ostras, parece que tarde llega, ¿no? Como que ya se ha pasado de moda en el momento del estreno, ¿no? Y eso jugó un poco en su contra, creo yo. Salió de modelo tal. Imagínate, cuando la vimos tú y yo en Canal Nou, que yo insisto, creo que fue pase televisivo de Canal Nou, cuando la vi por primera vez, ya nos parecía un poco caduca. ¿Por qué? Porque, joder, ya habíamos visto a los cazafantasmas, ya habíamos visto Regreso a Futuro, ya habíamos visto películas fantásticas con muchos efectos especiales y con un guión hiperingenioso y de un nivel espectacular, que eran películas ya comerciales que estaban dentro del mainstream incluso y que eran éxitos mundiales y eran películas de gran calidad. Tanto Los cazafantasmas como Regreso a Futuro son películas fabulosas, sobre todo la de Robert Zemeckis. Y claro, cuando llegó esta peli, era una peli, digamos, más pequeña en todos los sentidos. Y dices, hostia, ¿esto aquí, qué hace aquí esto? ¿A qué viene esto ahora aquí? Pero por eso mismo lo hace tan original y tan especial, porque vista hoy, ahora que somos un poco más abiertos de miras, que tenemos un poco más de cine visto, o que somos aficionados, nos gusta mucho, podemos ver los valores reales, ¿no? de a qué película se quería parecer. Más al estilo Paranoid de ciencia ficción años 50 que al estilo CMX o al estilo Reitman, ¿sabes? Evidentemente tenía otro rollo y eso es la que la hace tan especial. Y vista hoy, nos calla la boca a muchos. Es una peli que nos calla la boca a muchos, sobre todo, joder, esa peli, no sé yo si está en la colección privada de Scorsese, ¿sabes? De grandes películas, ¿sabes? Que Scorsese es un gran coleccionador de pelis de culto, raras y tal, pues no sé si ha pedido esta peli al director para tener una copia en 35 milímetros. Pero, no sé, pero vaya, mola mucho, tío. Yo la veo ahí. Tiene mucha clase, privada. mucho cariño al cine que homenajea, tío, mola un montón. Sí, además de una manera única, que no se dedica solo a ser un homenaje. Quiere tener voz propia. Eso es lo bonito que tiene, ¿no? Una gran serie B, El monstruo del armario. Y bueno, ahora si quieres añadir algo más o pasamos a la segunda peli de la Pasamos al segundo plato si quieres. Sí, a la segunda peli de esta doble sesión. Pues bueno, Rabbit Grannies, aquí se llamó Abuelitas Rabiosas o Abuelas Rabiosas, es una película belga de final de los 80, del 88, 89, y vino acompañado de mucha polémica. A ver, una película que, enlazando un poco con El monstruo del armario, no estaba hecha no estaba hecha de manera casposa o de manera descuidada, como otras tantas de la Troma, como Monstruos en la Universidad y Mutantes en la Universidad, películas así, que a mí me gustan, pero que sí que son un poco más chapuceras. Las películas que Hertz y Kaufman, pues más o menos dirigían, que están muy bien, a mí me gustan todas, pero son más chapuceras. Yo creo que Sargento Kabukiman, por ejemplo, es una película que se caracteriza más por tener unos buenos diálogos y un buen ritmo, ese estilo comicoso, divertido, que no tener una buena puesta en escena, que no tener una buena narrativa, porque no. Películas que se basan mucho en sus elementos sensacionalistas, de humor negro y violencia, que de tener una cinemática, ¿no? O de plantear plantear un estilo más plástico. Yo creo que Bob Dylan sí lo hace en El monstruo del armario y creo que también que Manuel... Joder, ¿cómo se llama el director de Rabbit Grannies? No recuerdo ahora, tío.
Eso es lo que tenían que prepararse los vídeos. Espérate que te lo busco. Emanuel no sé qué, ¿vale? Este Dire sí tenía un estilo, sí tenía cierta clase a la hora de contar una historia, por muy delirante y absurda que fuera. Y una película que vino acompañada de política, como digo, por... Kervin, se apellidaba, Emanuel Kervin. Kervin, vale. No quería cagarle, iba a decir Levin, no quería cagarle, digo, seguro que no es Levin. Es algo así, pero no es Levin, vale. Pues, como digo, vino acompañada de polémica porque cuando se estrenó, tuvo que pasar tuvo que ser calificada R y eso significaba que tenía que venir muy podada de todas sus escenas sangrientas, que era prácticamente todo, porque es una película ultra gore, ¿vale? Es una película sangrientísima y se basa su estilo en la sangre y las vísceras, por amor a las mismas y no en otra cosa. Así que cuando esas escenas fueron completamente censuradas, la película se quedó en nada, se quedó en un churro de reuniones, de una reunión familiar, con gente hablando y con unas abuelas que se convierten en monstruos y ya está, donde no hay ni sangre casi, ni ataques, ni acción, está todo cortado. Es una película muy extraña, muy aburrida de ver en su versión con cortes. En la versión oficial que hemos conocido durante muchos años, los que la pudimos ver en VHS o la conseguimos alguna copia pirata y nos moríamos de ganas por verla porque sabíamos que esa película era muy gore, muy sangrienta y nunca logramos verla de ese modo. Hasta hace muy poco se han editado un montón de versiones en DVD con diferentes versiones. Y ahora vamos a esto, que es, vamos, un lío. O sea, es un lío. Las versiones de esta peli, vamos, son demasiadas y bueno, y yo creo que solo hay una buena, ¿vale? Que es la versión alemana de XT Video, creo que se llamaba. XT Video, que es la versión totalmente uncut, sin cortes, con el gore restaurado, porque las escenas gore que fueron eliminadas tenían una mala calidad y fueron restauradas para ser incluidas en esta versión uncut. Y la aligeraron de diálogo, la aligeraron de escenas más de transición o escenas un poco más superfluas, ¿no? Y bueno, esa es la edición que finalmente yo he podido ver y he podido disfrutar bien. Es la versión que más me gusta, he visto varias. Y esta es la película que vamos a recomendar, esta versión concreta de XT Video alemana, que es la que ha visto Octavio también. Y esta es la que vamos a partir para hablar de ella. Para ventilarnos un poco las versiones malas, vamos a decir que sacaron varios DVDs con recuts, corte del productor no llegaba ni a 70 minutos, un supuesto Director's Cut que eran 88 minutos, que era la versión clásica de calificada R de Troma, y me sorprende que sea el Director's Cut, esta versión. Luego hay otra supuesta versión del director que dura también 70 minutos o menos. Es un lío, tío. Es un follón. Antes lo estábamos mirando, Octavio, buscando diferentes versiones, comparando. Digo, pues esto es un follón. Supuestas versiones grabadas por fans. Hay una versión de 90 minutos que parece un fancut de estos, que tiene la versión con todos los diálogos, con todas las escenas aburridas, más el gore, sin restaurar. ¿Vale? Que también he visto esta versión. ¿Y qué pasa? Que esta versión es rara. ¿Por qué? Porque aparte de tener todas las escenas, digamos, más aburridas, incluye el gore sin restaurar, con una mala calidad de imagen, con lo cual no se disfruta. Y también tiene los formatos, ojo, los formatos de la película. Es una película que originalmente o supuestamente se rodó en Panavision, más o menos, o sea, 16:9, una pantalla panorámica. Y bueno, el DVD apareció en 4/3, recortado por los costados, y luego apareció una de estas versiones recut, bueno, una de estas versiones apareció con bandas arriba y abajo, que le hacían un falso panorámico, con lo cual te cortaba aún más imagen que 4/3, que era totalmente absurdo. Dice, pues vamos a ver, ¿me quieres hacer una pantalla panorámica para que en teoría veamos más imagen? ¿Sabes? Y me estás cortando más
sea, dejan a 4 tercios, que por lo menos veo más imagen. Y no, la versión alemana de XT Video sí que es un panorámico real. Al menos sí que tiene más imagen a los costados que la versión de 4 tercios. Y no corta las cabezas, ni te corta radicalmente, vamos, no te corta de manera fea los valores de plano. Te lo respeta, se ve bien, la versión que tú has visto. Y el gore está completamente restaurado y se ve de puta madre. Dentro de lo que cabe, dentro de la calidad mediocre del DVD, porque tiene una calidad mediocre, es la mejor versión que existe para poder ver. El Blu-ray, olvidaos de Blu-ray, el Blu-ray no incluye la versión sin cortes en HD, ¿vale? Incluye esa versión sin cortes alemana, pero en el DVD. Es un combo, Blu-ray DVD, y en el DVD incluye la versión sin cortes, que es la misma que la alemana. Así que es esta exactamente, ¿vale? Y ahora pasamos a hablar de la peli. Voy a poner aquí compartir pantalla. Es exactamente esta. A ver, esta edición. Esta edición es la alemana de XT Video, es la buena. Esta es la que hay que ubicar, ¿vale? Está en alemán y en inglés, sin subtítulos, ¿vale? Esa es otra. La película fue rodada en inglés, ¿vale? El director cuenta una de las tantas ediciones en DVD que prefirieron rodarla en inglés. Y bueno, Octavio no la había visto hace tiempo, o sea, para ti ha sido un descubrimiento, ¿verdad, David Granny? Pues sí. La vi la semana pasada, creo que fue, que me pasaste el montaje este, y la disfruté un montón. Me esperaba otra cosa también porque la portada española es de aquella manera bastante paupérrima y da la impresión de que es una película, a ver, la película te va muy bajo presupuesto, pero da la impresión de que todavía es más amateur la portada esa, ¿no? Pero que va, la película tiene su estética y su estilismo cuidado, su cuidado formal lo tiene, o sea, y el rodarlo en la finca esta, ¿no? En la casa, en la gran casa, o la gran mansión esta, le da un plus como clásica, ¿no? Parece que estés viendo ahí cine clásico o cine de dramático, ¿no? Le da un plus ahí añadido que está muy guay, tiene mucha personalidad. Sí. Está muy guay. Y me sorprendió, la película empieza, entre comillas, suave, aunque ya vemos alguna brizna de tomas nerviosas, pero empieza en plan suave, en plan parsimonioso. Pero una vez que empieza ya el festival, por así decirlo, me sorprendió lo vertiginoso que son los movimientos de cámara. Y ya te lo comenté, me parece como una especie de eslabón perdido entre Sam Raimi y Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro. O sea, yo creo que en esta peli hay mucho o que luego utilizar Peter Jackson en Brain Dead, ¿no? Esa manera de mover la cámara, ya digo, muy nerviosa, poniéndose también en el punto de vista de los infectados, endemoniados, ¿no? Una cosa así. Y sobre todo esa pasión, aunque aquí tiene un punto más oscuro y que te hace pasar mal rollo. Mucho más oscuro. Esa pasión por mostrar ahí la sangre, las vísceras, el gore hasta sus últimas consecuencias. Y me moló mucho. Me parece que tiene una película que tiene mucha personalidad y, no sé, visionaria de cierta manera, ¿no? Porque ya digo, o sea, para mí se anticipó a lo que luego todos queremos, ¿no? De Brain Dead, ¿no? Para mí es eso, el escalón que hay entre una filmografía y otra. Curioso, sí es curioso porque esta película, como dices, sí tiene mucho de Sam Raimi. De hecho, una de sus bases de inspiraciones pues, es un Infernal, evidentemente. Pero claro, como decía antes, no es una película en absoluto casposa. Es una película con unos medios muy ajustados, pero con unos efectos especiales tremendamente convincentes, unos efectos especiales más que sobresalientes, excelentes, diría. Y sí te recuerdan a ese rollo de los efectos a lo Richard Taylor de Brain Dead, que se ven muy currados, se ven con ese estilo realista y con unos maquillajes muy originales. En absoluto te parece postizos. Los maquillajes de las abuelas mutantes son, vamos, sin palabras, para una película de estas características, que no te esperas en absoluto que una película de la Troma tenga este nivel de efectos especiales de maquillaje y de prótesis y de gore y tal. O sea, de verdad que sí que te recuerda un poco a ese estilo de Peter Jackson, no solo por la elección a la hora de mover la cámara, por ese dinamismo, por ese uso de la steady,
que no llega al nivel de Peter Jackson, vamos a decirlo. Digamos que sí puede superar en sofisticación a Bad Taste. A eso sí. Bad Taste es una película bastante amateur y que tiene mucho ingenio y lo que tú quieras, pero sí es verdad que Rabbit Gun está hecha con un poco más de dinero que Bad Taste, pero si hablamos de Brain Death, no hay color, ¿vale? El estilo de Brain Death es mucho más nervioso, el estilo de Brain Death está mucho más trabajado y pensado y es mucho más ingenioso. No le llega a la suela a Rabbit Grannies. Sin embargo, sí te recuerda a ese estilo, de manera un poco más primitiva, pero te recuerda a ese estilo completamente. Y sí, de manera inconsciente, porque claro, es anterior a Brain Death. Y bebe de esas fuentes. Estoy seguro que Peter Jackson la vio, porque es que es el rollo ese de Sam Raimi, pero un poco más, ¿sabes? Como de que sabemos que el espectador de estas pelis, solamente de estas pelis, quiere ver ese regocijo en el desmembramiento, y vamos a hacer hincapié en eso y hacerlo bonito. No es la palabra, pero dinámicamente atractivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, utilizar alguna manera de esto, y es lo que luego ya Peter Jackson ya sé. El estilo de Jackson era, digamos, más familiar, digamos que era un gore no demasiado subversivo, era un gore, digamos, que puede ver tu familia y no ofenderse demasiado porque pillan la broma, pillan ese rollo ultra paródico, que por muy escatológico y muy grotesco que sea, sabes que es una broma muy definida. Rabbit Grannies tiene humor negro, pero no tiene bromas inocentes, ¿vale? No es una peli para ver en familia, es una peli mucho más oscura, como decíamos al principio. Y el gore de Rabbit Grannies es de ataque, es un gore que quiere ser ofensivo y grotesco y perturbador, porque tiene escenas absolutamente desconcertantes en ese sentido. La escena de la escalera, la escena de la niña, por ejemplo, es demoledora. Es una escena siniestra y terrorífica en parte. Sí. Otra cosa que tiene Rabbit Grannies es que en principio no iba a ser una comedia, ¿vale? O en parte no iba a ser una comedia, porque, ojo, yo considero que no es una película cómica enteramente. No sé si tu sensación es la misma, pero no es solo una comedia, no es una comedia como lo es Brain Death, no es una comedia sangrienta como lo es Brain Death. Creo que es una película con elementos de terror bien claros. Al igual que Posesión Infernal era una película de terror sin paliativos, con elementos de humor notorios, esta Rabbit Grannies es también una película de horror puro, ¿vale? Que se enfoca en el gore por amor al gore, y cuanto más salvaje sea este, mejor, y más oscuro y perturbador y más ofensivo sea, mejor, con elementos de humor puntuales, con elementos de humor payaso, bufón, puntuales, con personajes, pues eso, muy esperpénticos, personajes muy, muy idiotas, con los que te ríes, a veces te aburres también. Hay un personaje que otro que es un poquillo, ¿sabes? Un poquillo coñazo, pero en general todos los personajes tienen su qué, ¿no? Sí. Tienen su rollo. Son todos familiares, ¿verdad? Van a ver a las tías. Es una reunión familiar para ver a unas tías, ¿no? Que son las viejecitas, que respiran una especie de gas que lleva a la mansión en la que están grabando, lleva una especie de vieja bruja, ¿no? Va con sí, era como mandada, ¿no? Por lo que recuerdo, enviada por un sobrino, ¿no? Que habían repudiado porque hacía satanismo o algo de eso, ¿no? Sí, coño, sí, cierto. Y era una especie de venganza, ¿no? Venganza demoníaca. Sí, ábreme la puerta, sí, que le da a una de las tipas, de las sobrinas y tal. Y sí, respiran el gas y se convierten en demonios mutantes que se comen a todo quiste, ¿no? Tiene el puntito ese de personajes, y lo que tú has dicho, esperpénticos, histriónicos, exagerados, y para mí que el poco humor viene por el contraste eso, ¿no? Exacto. Parece un poco, a ver, no es lo mismo ni parecido, lo que hizo un poco Alex de la Iglesia con la comunidad, ¿no? De juntar ahí personajes tan diferentes que luego la que se avecina, todo esto se ha encargado ya de convertir ya en el día a día de la televisión de ahora. Pero esos personajes tan asquerosos, súper egoístas, que van allí por lo que van, para heredar esto de las tías, ¿no? Y ese contraste es el que produce un poquito, también la cocinera y su hija, que son así personajes tan, no sé,
tan Sí, europeos de cierta manera. exacto, iba a No sé, que lo ves decirte ahí. eso. Iba a decirte eso. Tiene este rollo, al ser una película belga, con ese estilo peculiar, no se parece a una película americana. No imita o emula los clichés del cine americano de género. No, estos personajes son totalmente europeos. Está la jovencita lesbiana que está liada con una vieja, ¿sabes? Que no es lesbiana Sí, del sí, todo, es sí. bisexual, porque sería con un tipo, ¿sabes? Con un tipo que es asqueroso. Sí, Y sí, solo sí. porque está bueno se lo lía y ya está. Y ella se lo habla mucho. Tiene este rollo también de conversación buñuelesca, ¿no? En la que dice, bueno, pues ahora vamos aquí a la cena y cuidado porque yo sé que te pone muy cachonda este tío y querrás, ¿sabes? Te querrás poner Sí, sí, cachonda sí. con el hombre del paquetón. No sé qué cosa. Este tipo de comentarios Sí, 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 sí. locos que no lo ves en una peli yankee ni de coña. O sea, una pareja de una joven lesbiana con una vieja lesbiana y hablar de que una de ellas está tirando a no sé quién, pues solo porque es guapo, eso solo ocurre en películas europeas. y, y, bueno, eso me llama mucho la atención. Ese tono europeo y a la vez esa influencia que hemos hablado de Sam Raimi, pero ¿y de ese rollo entre gótico esotérico que tiene la película, tío? Que es un rollo casi Demons de Baba. Sí, 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 sí. ¿Vale? O sea, ese rollo que tiene casi esotérico, ese rollo de gente encerrada que recuerda bastante a Demons. No por el hecho de gente encerrada, no, por el hecho del carácter de los personajes. Y el carácter de los monstruos. Y la brutalidad con la que asesinan. Tiene mucho de Demons en ese aspecto. Sí, hay pues esa sensibilidad, puede ser que lo has definido ya, es repetirme, o esa sensibilidad o ese sinvergonzonería, o sea, no tiene vergüenza. No es como a lo mejor los americanos que son más recatados a la hora de A mostrar nivel de ciertas personajes, cosas. sí. Claro, a lo mejor si hay una escena de sexo no tienen reparos. A lo mejor si hacen una escena de violencia y más o menos no tienen reparos. Pero a la hora de perfilar a los personajes no son tan libertinos, ¿sabes? Iba a utilizar la palabra libertinaje, pero sí, exacto, es eso, es ese libertinaje o esa, no sé cómo llamarlo, Sí, esa sí, forma sí. de plasmar las cosas que lo percibes enseguida en esta película, da ese puntito tan, no sé, tan especial que a mí Especial. Sí, por ya eso digo, me ha mola. sorprendido. Y por el estilo, y la fotografía es cojonuda. A pesar de que hayamos visto copias, que la peli no. A ver, deberíamos haber visto mejor, en mejores condiciones. Ojalá una copia en alta definición totalmente uncut. Pero bueno, de momento no podemos verla así. Pero se intuye ese rollo de cuidado en la fotografía. Ojo, en la música ambiente. O en la música ambiental de esta película. No oyes todo el rato una neblina. O sea, sí, oír una especie de atmósfera, de oír una especie de pintecito durante toda la puta peli para crearte tensión. Toda la película, cuando empiezan a ocurrir los asesinatos, cuando las abuelas empiezan a transformarse en demonios, siempre, 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 de fondo hay un sonido de viento, ¿sabes? Que sopla suavemente y que ayuda a reforzar ese tono siniestro, gótico en la mansión, ¿vale? Que tiene la peli. Y eso es muy curioso. Y hablando de este tema, del tono siniestro que tiene la película, a pesar de los personajes idiotas, a pesar de cierto humor que tiene, el director no quería hacer una película de humor al principio. Él no quería hacer en parte una comedia, quería hacer una película de terror. Quería hacer una película de terror que acojonara. Por eso, todas las escenas sangrientas, por eso la escena de la niña, que está muy guay, tío. Primero ves una pierna volando, está muy guay, está Sí, elegida sí, plano a sí, plano, ¿eh? muy más rollera, muy más rollera. Es muy chula porque no se dedica solo a enseñar escena sangrienta tras escena sangrienta, se dedica a una cosa que me gusta mucho en el cine y es una cosa que también, bueno, he podido experimentar yo mismo, a lo mejor en los cortos que he hecho o en el último corto que hice, que me gusta mucho no enseñar el momento crucial de un crimen o de un asesinato, sino enseñarlo después, porque yo creo que en determinadas situaciones tiene mucho más impacto y tiene mucho más valor a nivel plástico, narrativo, que una escena sangrienta sin más. ¿Vale? Que una escena violenta de gore sin más. Creo que reservarte una escena post-muerte es mucho más convincente en según qué situación, en según qué dinámica tenga la narrativa.
Estoy de acuerdo. Y en este caso, además, como está también construida el descubrimiento de la muerte, que va la madre subiendo, por lo que recuerdo, va subiendo las escaleras y tú también vas subiendo con ella y vas pensando, no puede ser, no puede ser, no puede ser, y que esté muerta la niña, me refiero. Y claro, cuando llegas ahí y ves el berenjenal, dices... Berenjenal, que berenjenal está currado, berenjenal es una coreografía, tío. Hay una puesta en escena, tío, con un perro comiendo, tío, pero vamos a ver. Sí. Que podrían haberse ahorrado un montón de detalles y han dicho, no, aquí vamos a lo más. Vamos a meter a un perro y el gesto de la viejecita con la niña, y eso da miedo, es una escena de terror. Es una escena de terror que ríete tú de Kubrick en El Resplandor, ¿vale? O sea, no, lo digo tal cual, a mí no soy muy fan de la peli de Kubrick, ¿vale? Tengo que decirlo. Me gusta El Resplandor, me parece una buena película de terror, sin embargo no me parece la enorme, la grandiosa maravilla que todo el mundo ve, pero bueno, esto ya lo dejamos aparte. Pero sí, tampoco digo que Rabbit Granny sea mejor que Resplandor, pero ojo, esa escena te aseguro que me gusta más que muchas. Compro más esa escena que casi toda la película entera de Kubrick. Aquí esto, he dicho una cosa polémica, pero bueno. Y bueno, y así como esa escena, otras muchas tantas. O sea, y de humor, un humor muy negro. Vamos a hablar del humor que tiene esta película, porque como hemos dicho antes, no es un humor al estilo Jackson, es más un humor al estilo Raimi. De la primera, pues es un infernal, incluso terroríficamente muertos, que es un humor un poco más siniestro, un poco más oscurillo. La escena en la que están las dos viejas convertidas en demonio, que en vez de asesinar a uno de los que están asesinando, a uno de los de la reunión familiar, hacen que se suicide. O sea, provocan el suicidio de uno de ellos. Y están jugando a ver quién gana. ¿Hacemos que se suicide o dejamos que decida que una de nosotros se lo coma? Y están jugando a ver quién gana. Eso me encanta. Esa escena, se nota que aquí quieren innovar un poquito. Dicen, vale, vamos a matar a la peña, pero no vamos a matarla tal cual, ya está. ¿Sabes? No es vamos a ingeniarnos un poquito las muertes. Yo creo que eso también me gusta mucho de la película. Y yo creo que es reivindicable en ese sentido, que se debería ver hoy por este tipo de cuestiones, que no es una película cualquiera, no es una película de monstruos mutantes y ya está. Yo creo que es una película que es mucho más especial que eso. Y además lo que has dicho de los personajes, que arremete contra todos los pilares de la sociedad, por así decirlo. Porque, sí, por ejemplo, aparte es una sátira típicamente europea. El cura, por ejemplo, es de los personajes más odiosos de toda la película, ¿sabes? El que debería de estar más tranquilo, supuestamente, porque es el que podría tener la posible solución para una posesión demoníaca, es de lo peorcito de la peli. Sí, totalmente. Ahí hay muchos estereotipos que van un montón. Y la que enloquece, que es la madre de los niños. Se queda medio loca durante toda la peli. La historia que hay del niño que no se puede quedar con la madre se queda con una de las, ¿sabes? Con la lesbiana, ¿no? Con la lesbiana. Tiene ese toque que solo podemos ver en una película europea, ¿vale? Y es casi más propio de los 70 eso, que de finales de los 80, casi de los 90. Así que en ese aspecto me parece que hereda mucha sensibilidad de cine de terror gótico italiano. ¿Vale? Me recordó mucho a eso, por eso me gusta bastante. Creo que es una combinación muy original. Al margen de que, no estamos hablando de ninguna obra maestra, pero no sé, es un título cojonudo. Yo me recuerdo cuando tú me dijiste, yo me he visto esta versión y me dijiste, gloriosa. Y dije, cojonudo, aquí vamos a hablar bien de esta peli. Porque podías haberme dicho, bueno, me gustaba bien. Me sorprendió mucho, me sorprendió mucho a todos los niveles, porque me esperaba, ya te digo, por el póster me bajó mucho las expectativas y yo, bueno, vamos a ver qué me pasaba el amigo Sergio por aquí para ver, pero luego empecé a verla y a los 10 minutos ya estaba dentro de la peli, ya veía la puesta en escena, lo currado que estaba todo a todos los niveles y dije, escucha, aquí hay una pequeña joya oculta, entre comillas, hay una película muy disfrutable y muy contundente sobre todo, a mí me gustó mucho. Sí. Yo estoy seguro de que hay mucha gente que desconoce esta versión, Uncut, con todas las escenas gore, con más o menos calidad de imagen, quiero decir, y que no sabe lo que se pierde. Aquellos que disfrutan del gore por el gore o de películas extremadamente salvajes en ese sentido, se pierde un título fundamental de la época y de los mejores cinturones de Troma. Hablando de Monstruos del Armario, esta también es de las mejores películas de Troma. No sé qué te parecerá a ti eso.
Sí, sí, de las apadrinadas, por así decirlo, por Troma. Y son lo que decíamos, son incluso contrastadas, ¿no? O sea, se complementan más bien una con la otra, ¿no? Porque una es una comedia súper blanca, una comedia familiar, y esto es una película de terror brutal que no deja títere con cabeza, con un puntito, como dices, de humor negro, pero que no tiene nada que ver y a la vez son complementarias, ¿no? Sí, es curioso, como decía, y esto ya vamos terminando ya. El director no quería hacer cine, no quería que fuera una película de humor, porque cuando empezó a hacerla, dijo, vale, estos efectos especiales, eso es lo que él cuenta, eso es lo que él dice. Dice que no le parecían que las abuelas dieran miedo. Yo no lo comparto. Yo creo que sí que dan miedo las abuelas, tío. Los maquillajes están guays, tío. Son abuelas calvas que dan, no sé. La escena del coche, Octavio, la escena del coche, tío, del aplastamiento del coche. Es maravillosa esa escena. Eso es maravillosa, esa escena que está dentro del coche, que le parte el cuello a un tío, al conductor, luego prácticamente hace que el conductor reviva solo para arrancar el coche y aplastar a la tía. Brutal, eso, brutal. Sí, 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 sí. Cómo se pone ahí, que la deja marchar. Puedes irte, puedes irte. Hay una coreografía del crimen muy chulo en la peli esta. Sí, está pensada, es original, joder. Las muertes son muy originales, son muy convincentes. Y como te decía, el director decía, joder, es que no dan miedo, dan más risa que otra cosa. Pues vamos a meterle aquí este tono de humor para que no se ría mucho de nosotros. Y así que salió esta mezcla extraña de horror puro y humor. No sé hasta qué punto tiene eso de cierto. Si el director dijo, bueno, yo quería hacer cine de terror, pero me salió de humor porque los efectos especiales no me gustaban. Yo qué sé. No sé qué hay de cierto en eso. No, o sea, a lo mejor es un poco, no sé, excusa, hora, ¿no? ¿vale? Sí, excusa, bueno, pero... ¿Tú crees que esos personajes eran serios, tío? ¿Tú crees que, quitando todas las escenas de efectos especiales con demonios, ¿tú crees que el director dijo, vale, tengo los personajes, son muy serios, es una película de terror muy seria, vamos adelante, tío? Son personajes chabacanos completamente. Yo no sé si es así, pero a mí no me desentona tampoco esta última capa, a lo mejor, de humor más sutil, de humor negro más entre ellos. A mí no me desentona, ¿eh? Yo veo que fluye bastante bien. Sí, pero claro, es eso, que los personajes desde el principio son personajes totalmente histriónicos, ¿no? Como decías, son caricaturas puras. Odiosos, no te cae bien ninguno. Exacto, y desde el principio que hay una pequeña intro de cada personaje para ver cuáles son sus motivos a la hora de ir a la reunión familiar, que todos son súper egoístas y tal. Y todos en tono jocoso. Todos en tono de humor. Dudo mucho que el director dijera, esto es serio. Pero los demonios no son serios, dan risa, no me jodas. Yo creo que ahí hay un tono que es bastante homogéneo. ¿Sabes? Pero bueno. Y bueno, pues vamos a ir terminando ya. Octavio tiene que irse. Y bueno, pues ha sido un placer, tío. Espero que este sea la primera de muchas más entrevistas. Aunque, bueno, en el canal subo muy pocos vídeos, lo hago a cuentagotas, no le doy tanta importancia y tal, pero bueno, yo animo desde aquí a que la gente pues, que se vaya suscribiendo, porque siempre iremos poniendo cosillas interesantes y que yo creo que merece la pena, que esto se hace desde el amor y eso es muy importante, lo más importante. Y bueno, sí, así que... Por mi parte, Sergio, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, tío. Y estamos en contacto, tío. A ver si en futuros vídeos hacemos reuniones de más de uno incluso. Venga, vamos allá. Venga, tío. Hasta luego, Octavio. Hasta luego. Chao.